Buen día, mis amados hermanos, amigos, que el amor del Señor siempre está siendo derramado en cada uno de nosotros cada día y su fuerza también, y que el conocimiento de su palabra también nos ayude a ser empáticos, ¿verdad?, con aquellos que aún no conocen del Señor y que necesitan tener una comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, y que a nosotros también nos da propósito de vida, saber compartir a otros, nos da visión también, no nos mantiene ensimismados en nosotros mismos, sino en poder compartir el mensaje, que es lo que estamos viendo. El mensaje que nosotros anunciamos es importante, y a quién anunciamos nosotros también, y siempre basado en Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a ir a la parte B del versículo. Lo que hemos oído, hemos visto lo que era desde el principio, tocante al verbo de vida, y también el propósito porque nosotros anunciamos, y qué es lo que anunciamos, la vida eterna. ¿Y qué era la vida eterna? Conocer a Dios como el único Dios verdadero, ¿verdad? Y a Jesucristo su Hijo, y poder tener comunión con los demás, y que ellos tengan comunión con el Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos oído? Realmente, si vamos a ver, partiendo de que fueron dirigidos esto a los discípulos, ellos estuvieron en ese caso, ellos oyeron directamente, físicamente. Nosotros no oímos la voz de Jesús en ese momento, no estuvimos teniendo comunión los unos a los otros con los discípulos, pero a través de la fe es como nosotros oímos. A través de la fe es como nosotros. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, y creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy en día hemos obtenido la vida eterna por la fe, por la promesa hecha por el Señor. Entonces, es por la fe que nosotros hemos oído. ¿Y cómo nosotros? ¿Por medio de quién hemos oído nosotros? Les decía a ellos ahí, por los profetas. Hebreos 1:1 dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas. ¿Dónde lo tenemos nosotros? ¿Dónde escuchamos los profetas? En la palabra de Dios. Es lo que es lo más seguro que nosotros podemos tener, la palabra del Señor, no a través de un montón de cosas que vienen de hombres, sino a través de lo que dice la palabra del Señor. Y siempre la gente busca excusa, pero es que esa Biblia que tú ves, no interesa, Dios me va a demandar a mí. De la Biblia que yo tengo en mi poder, en la cual yo he estudiado, de esa me va a demandar. De lo que yo creo en lo que dice en la palabra, de la verdadera palabra del Señor. Primera de Juan 3:11 nos dice, porque dice, es el mensaje que habéis oído desde el principio. Es el mismo mensaje oído desde el principio. Lo vimos desde el principio, a través desde el momento que Dios decidió todo con su palabra. Es lo mismo. ¿Y dónde lo hemos oído nosotros? En la Biblia, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia de principio a fin, aún sin entenderle, leerla y leerla y leerla hasta que el Espíritu de Dios nos muestre la verdad. Pero para eso antes tenemos que haber tenido la comunión con Dios y con el Hijo, para poder tener al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, que es el que nos guía, que es el que nos enseña lo que dice la palabra del Señor. Entonces también, ¿a través de qué? A través de nuestro Señor Jesucristo. En sus palabras, muchas de su Biblia lo tienen rojo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 de la parte A dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, nos ha hablado ahí en la Biblia por los profetas, mayores, menores. Nos ha hablado por las cartas también, y nos ha hablado por nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, todo lo que Él hizo. Bueno, no todo se fue escrito porque era demasiado, pero lo que quedó escrito en la palabra era lo necesario que nosotros teníamos que saber para poder nosotros recibir la vida de parte de Dios, reconocerlo como el verbo hecho carne y recibirlo en nuestro corazón. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Oír, tenemos la palabra de Dios. Y el oír, dice, por la palabra de Dios. O sea, no hay excusa de decir, pero es que eso es lo que ellos vieron. No, es lo que yo puedo ver en el Espíritu, a través de la fe, a través de lo que yo creo. Y eso es lo importante. Por eso la fe es importante.
A veces el tener muchos estudios, mucho intelectualismo, les impide realmente creer lo sencillo. Por eso el pobre de espíritu es aquel que reconoce realmente que necesita de Dios. Y esa es la verdadera humildad, ¿sabe? Aquel que reconoce que necesita de Dios y se somete bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de su palabra, y que reconoce al verbo de vida como la manifestación de Dios para obtener la vida eterna y la salvación y llevar a otros a tener esa comunión y esa relación con el Padre. Entonces no tenemos excusa, mi amigo, mi hermano. El deseo de Dios es que usted y yo tengamos comunión con Él, que el deseo de Dios es que usted oiga, ponga atención lo que dice la Biblia. No ponga atención con ese montón de cosas que salen ahora en internet. Muchas de esas informaciones asustan, porque muchas de esas son cosas de hombre que usted no puede comprobar, pero lo que dice la Biblia lo puede comprobar porque ella por sí misma se manifiesta. Entonces, en estos tiempos van a salir muchas cosas que cuando usted las oye, en lugar de darle paz a su alma, le da angustia, le da desesperación. Por eso la gente está tan angustiada y desesperada, pero cuando usted vuelve a la palabra, se da cuenta que muchas de esas cosas ya están anunciadas en la palabra y que nosotros tenemos que esperar en Dios, en el plan que Dios tiene para sus hijos, para su iglesia. No lo que la gente tenga. Sí, tenemos que prepararnos, ¿saben qué? En el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra y poder vivir la palabra para estar seguros, confiados de que Dios nos va a guardar de todo lo que nos tenga que guardar y nos va a permitir que pasemos lo que tengamos que pasar, sin miedo, sin temor, confiando que Él desea lo mejor para nosotros. Entonces, el estar escuchando muchas cosas, que en parte es bueno conocer, pero no aferrarnos a eso. Usted tiene que aferrarse a lo que dice la palabra, al oír, poner atención a lo que dice la Biblia. Por eso es importante leerla, tomarse el tiempo, aunque no le guste, y dejar que el Espíritu Santo obre en su vida. Bendiciones.